Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo cazador y un cazador agro a la vieja usanza, como se le solía llamar, Spell Token, agro si queréis llamarlo, o bestias, flood, cazador, con desenfreno dirigido, esto, todas las cartas de la pasada expansión, ¿no? Y os lo traigo básicamente porque quiero probar estas cartitas que no hemos probado hasta ahora de la actual expansión. Pescado del día, loro de compañía, son cartas buenas para mazos agresivos. Y una vez más, abominable graznador, que todavía no he visto ningún mazo del cazador que lo aproveche realmente fuerte. Este lo lleva, así es que pues una vez más, ¿no? Sobre cazador, a ver, fue bufado el tema de la rebanadora de centeno, ¿no? O sea, a ver. Bueno, y el propio Grilly. Grilly fue bufado, pero sigue siendo basurilla. Y rebanadora de centeno fue bufada, pero sigue sin ser lo suficientemente buena, básicamente. Ya os digo, si esto costase uno menos, a lo mejor. Y aún así. La rebanada de pan a la izquierda de la mano del todo. Eso sería la forma de que esta carta fuese buena de verdad. Que todos los Big Minions que te hayas robado a destiempo se compense. Pero bueno, yo qué sé. El caso, que como esto sigue siendo bastante malillo y además os he traído ya varias versiones de este deck, voy a traer algo que sí que funciona de cazador, por si queréis jugar un cazador agresivo, y que encima de todo, cartas que todavía no he estrenado. Aparte, cazador está bastante mal en estas expansiones, de las peores, aunque bueno, ahora parece que después del parche está un poquito más arriba, pero antes estaba de las tres últimas. Y si le damos a meta, que yo creo que es lo más interesante, de diamante a leyenda. Fijaos, tier 1 ningún solo cazador, tier 2 tampoco ningún cazador, ¿vale? Está aquí en tier 3, cazador secretos y por supuesto con prácticamente ninguna carta de la nueva expansión, ¿no? El único mazo que nos ponen aquí en HC Replay es el cazador secretos. Si le damos desde toda la expansión, entonces ya supongo que aparecerá Highlander, cazador secretos sí que te lo pone en tier 2, pero ni eso, ¿vale? Y además te diría, y está bastante flojillo, o sea, conforme subimos más de rango, cazador es peor. En de bronce ahora es donde cazador imagino, sí, que destaca más, porque es un mazo más bien sencillote el de utilizar. Pero vamos. Hunter, que siempre en rangos bajos tiene mejor win rate que en rango alto. Y aún así, y pese a todo, está bastante débil en esta expansión. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Las cartas que le han dado no son lo suficientemente buenas. Tú ves cualquiera de estas cartas y son muy meh. O sea, todo el kit de Big Spells ya lo estuvimos jugando. Y es que es demasiado honesto. No es lo suficientemente roto. Por no hablar de que esto es que el rival te juega un bicho más bien grande, al que pueda ser objetivos, que no tenga elusivo, como el Ciliax mítico. Y luego esto, pues no está del todo mal, pero tampoco es una cosa increíble y cuesta 6 cristales. Y este, pues vale, sí que está bien, pero se te quedan muertas estas cartas demasiado tiempo en la mano. Grilly es bastante malo, Abominable depende de las otras cartas que ya estamos comentando que no son demasiado buenas. Y luego ya las de costes bajos sí que es algo más interesante, pero esto, por ejemplo, sería más bien destinado a un mazo en el que quieras robar muchas copias del mismo esbirro, ¿no? Entonces en los mazos agresivos esto no tiende a ser así. Esto para abusar de gritos de batalla, simplemente un poco de abuso de cristales de maná, pero a tiempo demasiado débil. Y la caña sí que está muy bien, pero tampoco es que Cazador tenga costes 1 realmente poderoso. Quien mejor lo aprovecha es Sacerdote haciendo turismo a Cazador, porque así se sacan los costes 1 con los que tienen muy buena sinergia, ¿no? Con el de robar, el clérigo carmesí, el piratita dragón pirata de 1 de maná. Entonces todo eso sí que lo aprovecha bien. El cazador no está mal, pero no para tanto. De hecho, en esta versión, supongo que el que creó la versión no quería más costes 1, por lo que solo añadió este, y para solo este no meten la caña, lógicamente. Y pescado del día, que está bien, pero tampoco es otra cosa súper mega espectacular. Por 1 de maná, 3-3 bestia, embestir, muy bien, pero le das esto al rival. La idea es que esta carta, si sale de la caña, es maravilloso. Pero si lo juegas a pelo, no lo es tanto. Aún así, en esta versión lo sacaremos siempre a pelo. Y la idea es que pues ese 2-1 con cualquiera de nuestros otros bichitos pequeños o con él mismo embistiendo, pues va a salir bien, ¿no?
Y por último, Loro de Compañía, repite la última carta de coste 1 que hayas jugado. Lo lógico es repetir Pescado del Día, esto tampoco está del todo mal, y si quieres velocidad, Temblores Vivificantes no está mal. Y lo que diría yo que es lo más interesante de todo repetir es el regalo, el avalorio, amuleto de Grifta, que la traducción, en fin, Grifta, que descubrimos un avalorio y le damos la versión falsificada al rival, ¿no? Y los avalorios están bastante interesantes. Entonces también por tema de sinergias de coste 1, ese loro funciona bien. Luego también llevamos Gorgonzormu, que está muy bien. Es que es muy bueno para todas las clases, básicamente. Está muy fuerte. Nos da el quesico y encima todo el queso es de llenar la mesa. Y este mazo de cazador se beneficia de llenar la mesa, de flodear, de invocar muchísimos tokens, ¿no? Y las cartas que nos ayudan mucho a llenar la mesa es Desenfreno Teledirigido, que nos llena la mesa de perretes. Bola de arañas también nos llena la mesa. Esto también nos lleva un poquito la mesa, nos ayuda a llenar la mesa, el arma también, y luego ya todas esas cartas cuando hemos acumulado mucha mesa, Observador de Misterios para bufarlo, el Monta, que es increíble, la tuvieron que nerfear, Último Aliento a todos esos esbirros, y el propio Ciliax, que pese a estar nerfeado es muy bueno, +1/+1 a toda la mesa, ¿no? Entonces, pues todas esas sinergias de tokens. Luego también llevamos cartas que simplemente son buenas. Agramar, está increíble. Para un mazo agresivo está muy fuerte. Matar, más daño directo. En principio sería para héroe enemigo, pero bueno, luego en partida pues ya veremos. Compis, que es muy buena carta y es muy buen value. Y también funciona decente a tempo. Si llenas la mesa, Leok es muy útil igualmente para bufar. Y el Mixólogo, que parecía que iba a ser la carta revolucionaria de la expansión. Y nada más lejos de la realidad, tampoco está siendo una cosa súper mega espectacular, muy pocos mazos lo utilizan realmente. Y aquí pues eso, Potis de coste 1 viene bien, según qué circunstancias va a venir bien. Así es que vamos a jugar, os traigo algunas skins que no he traído demasiado. Nuestra naturaleza es luchar. Rexar de farmear en el pase de taberna. Jacar maestro de canes, que no es como la skin, está bien. No es como el dorso de carta, ¿vale? Que era por la precompra. De hecho, no te confundas con el otro Jacar. Te lo dicen claramente, no te confundas. El otro es un Loa de la sangre. Y Hulk en canoa, que está haciendo aquí, pues, en la isla de Marín, peligro en el paraíso. Así que vamos a jugar unas cuantas partiditas, a ver qué tal nos va. Vale, vamos a ello. Pescado del día en la segunda mejor carta de mano inicial, pese al grito de batalla. Yo es que no lo entiendo, no lo visualizo lo de esta carta. Pero al final la cuestión es jugarla, ¿no? Estamos contra Guerrero. Y nick de principalmente consonantes. Un nick totalmente ilegible, incoherente. En efecto, skin básica no dorada. En efecto, muy probablemente esta cuenta es o bot directamente o busteada con bots. Así es que no se me olvide reportarle al final de la partida. Grifta no creo que me rente de mano inicial. Compis acolchados es lo que está mejor. A ver, tener coste 1 garantizado para poder matar su tótem está muy bien. Supongo que solo por eso debería quedarme el pescado del día. Pero no me termina a mí de convencer el pescado del día. Pero bueno, es carta nueva, hay que probarla, testearla, a ver qué tal va. Juega eso automáticamente. ¿Veis esa velocidad de juego? Apesta a bot. Apesta a que sí es bot realmente. A ver, esto evidentemente me da ese trade value, pero luego me lo remata. Ah, mira, el play es hacer esto que mate el gusano, y luego con esto mato eso. Aprovecho el sigilo. A ver, si juega muy rápido, bot 100%. Solo como ha jugado de rápido el turno anterior, huele bastante a bot. A ver qué tal. Pero el nick sobre todo es lo que delata ya muchísimo. Vale, pues vamos a hacer el máximo value posible, que es esto aquí. Y por supuesto el tótem hay que matarlo. Y esto, para que no me lo trade así, lo dejo en sigilo. De hecho, aquí hay varias opciones. Meter esto otro también, el problema es que Filotormenta me hace mucho daño. O esto, pero no progreso en mesa. Esto, intentar aguantarlo para el monta no lo veo mal. El próximo turno haría esto probablemente, de todos modos. Y esto me llena mucho la mano, al igual que este. Así es que supongo que sí que tiro esto. Y si tiene Filotormenta, pues felicidades para él. Nos aguantamos y ya está.
Las gafas, además, jugarlas así no está bien, porque lo suyo es esperarte a que... a combar con el hechizo de coste 6. Aunque puede que no sea por bot, sino porque simplemente juega mal, que también pasa eso. Vale, esto tiene más vida, es menos vulnerable a Filotormenta que este. Así es que supongo que sí que voy a hacer mixólogo. Aparte me puede salir la opción de dar vida máxima, lo cual tiene buena pinta. Bueno, no, para Filotormenta igual de problemático. Robar una carta o 2-2. Me gusta robar carta. 3 daños, invoca un esbirro amistoso que haya muerto. 3 daños. Vale, aquí el Tradevalue. Y ya luego a cabeza con esos bichitos. Aquí el monta me vendría muy bien, la verdad, porque tenemos muchísima mesa acumulada. Vale, es Highlander. El kit de excavar siempre implica Highlander. Juega muy rápido. En ese tipo de cosas casi que no le tiene que dar tiempo a analizar. Apestabot. Se me va a llenar mucho la mano. Moneda para gramar está muy bien. Vale, creo que voy a hacer mejor temblores vivificantes, sí. Para que no se me llene la mano demasiado. Pero soy muy vulnerable a Filotormenta. A muchísimas cosas, pero bueno. A gramar, de hecho, el próximo turno no es que sea particularmente fuerte. Aquí lo suyo es que sobreviva a la gran mayoría de la mesa. Ha tirado el buffet libre, así es que ya tiene el Ciliax. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Versión barata because free to play because cuenta que está siendo busteada por un bot? Yo creo que sí. Esto está muy bien ahora mismo. Muchísimo daño. 5. Supongo que hago un trade, tiro bolas y esto, ¿verdad? Esto tenía más durabilidad. Le nerfearon uno de durabilidad. No me acordaba ya. Lleva tanto tiempo esta carta sin ser meta que no me acordaba que la habían nerfeado. 6 proyectiles. No. Sí, 6. Está bien dicho. Y 5 a cabeza, con lo cual esto queda vivo. Y voy a tradear para que proteger a esto. Que bueno, no es horrible porque si él no sacaba mesa, pues así tengo un hueco. Pero lo suyo hubiese sido que esto limpiase, ¿no? Para tener más mesa viva. Puedo hacer... Bueno, esto ya lo limpia. Grifta, vale. A ver, aquí hay muchas opciones interesantes todas. Esto, por lo general, suena muy bien. Ahora, agramar ya me gusta también bastante. Y estoy pensando en agramar, robar, no atacar. O incluso esbirro. Atacar lo veo menos útil que las otras opciones. Robar ahora me gusta también porque si sale el de últimos alientos lo jugaría. Sí. A ver. Y salió. Y hemos dicho que lo jugaría. Y sí, estoy bastante seguro que es mi mejor opción. Vamos a ello. Un poco tarde. Antes podría haber sido incluso mayor cantidad de esbirros, pero bueno, está muy bien ahora. Ahora, si me limpia los esbirros, último aliento, una bestia de coste 3 o inferior aleatoria. Muy bueno eso. Marín, vale. Ve, aquí ya este sí que me llama la atención para limpiar esto, aunque yo creo que lo interesante es que yo ya le ignore la mesa. Y mira que tiene demasiada vida, pero... Esto también puede ser muy bueno. De hecho, esto y esto pinta muy bien. Bufamos todo. Me gusta el plan. Sí, 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 sí. Esto no se lo va a creer nadie. El control mental lo mato permanentemente. 3 legendarias aleatorias. Reduce el coste. Invoca un esbirro aleatorio de coste 4 y le da provocar. El minion es lo que más me gusta. La verdad. Es lo más tempo. Aunque quizá quiero value. No lo tengo nada claro. Es que puede ser muy malo esto. No lo sé. Me gusta más este, pero yo creo que vosotros queréis que pille este. Así es que voy a pillar esto. Puro fanservice. Y más 1 de ataque a todo. Vamos a tirar esto ya, supongo. A la muerte está bastante bien, pero el resto es bastante meh. Y vamos a activar esto con 4 proyectiles solamente. Bueno, está bien, supongo. Y le ignoro este. No consigo nada tradeándole. Y ya está. Aquí el problema es el de siempre. Ciliax enemigo. Pero bueno, el próximo turno tenemos estos dos. Son 10 daños de burst. Eso es bastante malo para mí. El taunt. Y varita.
¿Veis? Juega muy rápido, ese orden lo veo extraño. ¿Por qué el azote aquí? ¿Veis? Juega demasiado rápido. Este probablemente sí sea bot. Aunque a lo mejor es simplemente que juega muy a lo loco. Puede ser. ¿Ves? El azote aquí, por este trade, no lo sé. Esos cálculos salen, se ven muy raros, muy poco humanos. Abominable graznador. Esto que me repite Grifta. El minion de bufar. Primero grito de batalla. Bufo toda la mesa, ¿eh? Bufo toda la mesa. Y sale el Grifta en mesa también. Vale, entonces es tal que así. Creo que sí que funciona como os comento, ¿vale? Podría repetir Agramar el próximo turno, pero sin arma. Aunque bueno, el efecto del titán no está mal. Pero creo que es mejor ahora repetir esto. Me gusta más esto ahora. Debería de bufarse toda la mesa, porque primero es el grito de batalla. Ahí está. Y de hecho, 2 veces no, porque tienen el mismo ataque. ¡Es verdad! ¡El amuleto! No me acordaba del amuleto. Y da igual, porque es demasiado malo. Ay, se me llena la mesa además mucho. La mano, quiero decir, mucho. A ver si me sale algo que me interese jugar. No, porque no tengo hueco. ¡Anda! Vale, voy a tradear aquí. Me quito un posible problema futuro. Reno Jackson es un problema también. 11 de maná. Ah, por el este. Reno Jackson o Ciliax es un problema. Y ya está. Es que está absolutamente rota esa carta. Madre mía. A la muerte aquí... es que... parece bueno, pero no lo tengo nada claro. Mejor agramar. Agramar ataque. Nah, supongo que sí que lo mejor es a la muerte ahora. Lo que pasa es que casi seguro que va a poder lidiar muy fácil con él. Y el efecto de limpieza de a la muerte me molaba mucho. Pero bueno. Y es muy opresivo, Reno. Es una cosa absurdamente rota. ¿Veis? Juega demasiado rápido. Eso es muy poco humano. Lo cual, el que apeste a bot habla muy mal de este mazo de guerrero, porque efectivamente es muy autoplay, muy fácil de jugar, ya que incluso un bot está ganando con él fácilmente, ¿no? Ay, Dios mío de mi vida. Vale, ya se ha sanado toda la vida, tiene un montonazo de value, tiene este poder de héroe jugado. Supongo que ya ha perdido, chicos. Ataque suena bien, pero ¿qué hago con el resto de maná? Es la gran pregunta. Esto supongo. Ah, mira, embestir. Pues venga. Embestir para el resto de mi mano también. Interesante eso. Leok. Leok. Es que tengo la mano muy llena de todos modos. Ah, mira, bufar toda la mano. Eso me gusta bastante. Robobestia, además. Piro, pipom, pirom, pim, pom, pim. Sigue siendo bastante feo esto. Esto en esto, pero le voy dando a los bichitos pequeños. Que lo que probablemente sea un bot me esté ganando, habla muy mal de... de su mazo, sobre todo. Que perfectamente es jugador real, ¿sabes? No lo veo imposible. No lo veo imposible de que sea jugador real, ¿eh? Vale. Vamos a sacar el provocar. ¡Sí va, campeones! Formación defensiva. Esto, supongo que el trade aquí, ir cabeza. A ver. Ay, bueno, es que el grito de batalla se activa 2 veces de todos modos, ¿eh? Es como muy... Esto tengo huecos, sí. Formación defensiva, campeones.
Entonces... sacrifico este. Trade, face. Y ahora me tirará una camorra. Impresionante play. Y adiós mesa. Ahí está. Muy difícil jugar control, Dios mío de mi vida. Además, hace poco Cedi hizo un vídeo sobre el tema de control. Y es que el control clásico, a puro desgaste, ya no existe. Ahora es control con muchísimo value, condiciones de victoria de late game absolutamente rotas. Y además muy odioso el tema de Reno y el tema de Guerrero Highlander lo ponía como ejemplo y tal, ¿no? Entonces, bueno, es como muy... desvirtuado, ¿no? La palabra control hoy día. No tengo escuelas de magia suficientes. Ya ha jugado Bran y ahora pues ganará. Tiró varias áreas, Reno Bran y GG Well Player. Y Ciliax, perdón, Ciliax. Que tendrá todavía el Doctor Boom, que sale en doble Ciliax gracias al Doctor Boom. Nada, supongo que no es bot y que juega muy rápido sin más, ¿no? Es que ha hecho cosas muy raras, no lo sé. No lo tengo yo claro esto. Madre mía, súper difícil. Es tan difícil jugar el control. Bueno, chicos, creo que... ¿Le puedo reportar ya? Informar. Sí. Trampas. Uso de bots. Gracias por tu informe. Anda, y Zolaito. Es que no hay que ser bueno, hay que tener mucha codicia. Área de turno y se acabó el game. Ay, Dios mío de mi vida. Chavales, yo me esfuerzo en traer cosas distintas, pero bueno, es lo que tiene. Que mazos demasiado fuertes sean demasiado fáciles de jugar también. Para evitar lo del vídeo de ayer, voy a cambiarme al servidor de América, donde tengo yo mucho menos MMR, donde tengo mucho menos elo. A ver si me salen jugadores más asequibles y podemos ver las cartas nuevas en un escenario más agradable. Vamos al lío, ¿vale? El arma contra brujo además tiene buena pinta, porque además tiene algunas cosas, no muchas, pero de ataque 1. Esto ya no me convence tanto. Monta parece bueno, pero ya no lo es tanto. Coste 4, cuesta combarlo. Vamos a quitarlo y vamos a buscar el resto. Que tampoco, las que me sugieren tampoco me llaman demasiado la atención. Vale, el parque me gusta bastante. Puede ser muy útil. Aquí el diablillo le face tanqueo. Anda, es el... Este es el fatiga. Pues voy a setearlo ya. Con el minion. Es lo que hay. Ese bicho es muy fuerte de early game. Vamos a pegarle y nos lo vamos quitando de encima. Vale. Fijaos como si ha sido útil atacar. Ahora puedo limpiarlo todo. Aunque me cueste un poquito de salud. Podría tirar esto para limpiar uno gratis entre comillas. Sí, sin sacrificar esto. No está mal. ¿Qué otra cosa tengo mejor que hacer? Esto. A ver, intentar que esto sea aún más fuerte está muy bien. Este tempo también está bien, aunque el doble embestir ese mazo lo lleva, ¿verdad? La vagoneta. Y esto precisamente para asegurarme que buffe, pero esto es que lo veo demasiado lento, es lo que no me gusta. Voy a hacer esto, venga. Voy a tirar de aquí y si no lo mata, que ya es un poco de mala suerte. Vale, gracias. Porque eran 3 proyectiles. Entonces atacaba con el perrete. Porque el suyo tiene más ataque, es mejor que vaya tradeando yo. Este posicionamiento es bueno para tema de efecto dominó. Que no sé si lo tienen ya hoy día, porque como el Naga te da el crescendo otra vez... Quizá... ¡Qué buen robo, por Dios! Para adentro. Se va a sanar 4 igual, ¿verdad? O sea, él me pegaría probablemente a otro coso. Y ya está. Vamos a intentar aguantar esto lo máximo posible. Próximo turno compis acolchados. Vale, solo uno, menos mal. Eso es interesante. ¿Lo hago? Sí, además ocupo bastante espacio en mesa. Y todavía no tiene el escalado lo suficientemente fuerte. Diría que es perfecto ahora mismo. Lo que no tengo claro es si tradear Gorgonzormu.
Tradeo Gorgonzormu primero. No suena mal. Son 5 proyectiles. Es muy fácil que lo mate entero. Te la voy a dar con queso. Te la voy a dar con queso. Qué bueno, ha limpiado. Buenísimo. Vale. Vale. Triple 3-3. Muy bueno eso. Esto ya con Leok pinta muy fuerte. Seguimos haciendo muy buen tiempo para el queso. El loro creo que te repite el queso por costes 1, ¿vale? Probablemente lo testeemos. Probablemente me rente tirar esto en turno 6. En turno 6, doble compañero animal esto. Y luego en turno 7 esto. Tiene pinta de ser muy buena curva. A ver qué tal. Problema. Vale, se dedica simplemente a robar. Le vamos a pasar muchísimo daño. Aquí pues eso, un Leok. Ciliax sería increíble. Porque bufamos muchísimo más. A ver si me sale Ciliax. Aunque recordemos que su mazo, Crescendo y compañía... ¿Cuál es el último coste 1? ¿Me lo dice? No he jugado ningún coste 1, vale. Leok, ¿verdad? Son demasiados daños ya este turno. Y progreso en mesa. Vale, muy bien, muchísimo daño. El problema es Popguard doble Crescendo, ¿vale? No hay que pensar que hemos ganado ya, porque hoy día los comebacks desde mano son brutales. Pero el próximo turno muy probablemente haría esto y esto. Y luego lo repetimos con este si me limpia la mesa. Está escalando las cartas de fatiga, me va a hacer un Crescendo, limpiar todo. Pero al menos parece que no se va a sanar este turno. Ahí está. Y la cuestión es que ese mazo ahora, como el Naga de 1 de maná, ahí lo lleva. Está bastante fuerte eso. Puedo hacer también este. Monta. Monta con el queso no está mal, pero tampoco es que sea rotísimo. Creo que voy a hacer el plan que hemos dicho, de esto y este. Este se muere con eso, pero es mejor por el graznador. Vale, venga. Va. El orden perfecto sería este. Porque bufo más. Madre. Pues ha sido todo en cascada. Un provocar está muy bien. Lo que pasa es que este ahora ha perdido ataque. Porque ha salido demasiado bien. El queso. Ok. Ha sido 2, 3 y 4 literalmente. Ha sido escalado perfecto. Ahí está Popgar. Me limpia toda la mesa. Chavales, un área. Un área. GG well played. Se acabó el game. Ay. Más 26. Y en su momento estaba roto Reno Jackson, ¿eh? Y... segundo Crescendo, doble barril, he muerto. Turno 7 me ha ganado. Pero te encontrarás gente odiando más agro que cualquiera de este tipo de mazos. Madre mía. Qué nivel de ridículo. En fin, chicos. Hearthstone 2024. 100.000 millones de abusos de cristales de mana. Vale, guerrero. Esto no está tan fuerte, aunque se lo queda casi todo el mundo. Gorgonzormu es mejor, temblores vivificantes, serpientes mejor. Te lo compro. Al fin y al cabo, al tótem podemos responder con casi cualquier coste 1. Gorgonzormu, fantástico. Y esto en coste 4 no está del todo mal, si luego combamos con el de Últimos Alientos. Aquí seguramente jugaría este tempo versus no hacer nada. Probablemente sí. Se ha quedado 3 cartas de mano inicial. Sí, sobre todo porque esto ya mata el tótem. ¿Sabes? Tiro este, tótem muerto. Si no, no. Efectivamente. Vale, tenemos esto y esto. Aunque no se bufa. Pero son muchos tokens para que esto baje. Esto sea más fuerte. Vamos a hacer esto por ahora. Pararam. El quesico. Que empieza a envejecer. Lo importante es que haya mínimo 2 minions para que esto se bufe bastante. Buena curvita mi rival. Totem en rampeo. Esto bajaría ya muchísimo. Puedo hacer esto y esto.
e intentar que esto sea más fuerte aún más adelante. Aunque esto es mucho mejor con monta. Creo que voy a hacer este, sí. Y ya lo que sobreviva, pues lo podemos buffar para con esto. Lo importante es que al menos se buffan una vez ellos. Cuando son solo 6 unos, pero ya al menos como 2-2 está mucho mejor. ¡Tiro un área, chicos! Lo siento, perdón. Outplayed. Outplayed, claramente. Vale, lo que hemos dicho, esto y esto suena bien. Esto por Value, puede ser, ¿eh? No lo sé. Creo que sí, pero tengo dudas, ¿eh? Por este match creo que está bien, pero tengo muchas dudas. Sí, supongo que es mejor que esto simplemente. Aquí necesito más value que mana, que ser eficiente con el mana. Very difficult. ¿Lo tienes en una talla más grande? Esto por presionar más. Antes de Ciliax movidas. Sí, ¿no? Si no, no pongo suficiente mesa. Problema ahora en la camorra. Mira, investir está bien. No sé. Esta mesa está bien por si me hace camorra. Poder de héroe, supongo. Papi, poriro, ti, ti, to, ti. Tiro, ti, ti, tori. Torirorito, tiri. Y luego la gente que quiere defender este tipo de mazos de guerreros se aferra con que estadísticamente el mazo no está bien. Es que literalmente la existencia de este mazo hace que otro montonazo de mazos sean totalmente injugables y luego que todo gire en torno a jugar este deck. Y aún así, aunque en teoría sea tan malo, muchísima gente lo juega. Por algo será. Por algo será. Es por lo que hemos dicho, que es bastante efectivo, bastante sencillo para lo efectivo que es. Lo que digo 100 veces, que es muy sencillo tirar un área. Y ya está. Tirar un área, tirar bananidad a Ciliax, requiere 0 complejidad mental y ganas muy fácil con eso. Tira un área, chicos, insisto. Perdón. Vale. Esto pinta más interesante. Es que me gustaría intentar que sobrevivan algunos minions más. Porque con solo esto ya me dirás tú qué hago yo. Puedo hacer esto, esto, esto y esto. Son 4, está bien, venga. Pero es que si me vuelve a limpiar seguramente pierdo, pero es que seguramente he perdido ya. Probablemente he perdido en turno 1, ¿no? Es el drama. Pero bueno, vamos a jugar como que podemos ganar, venga. 4 últimos alientos. Muy bueno eso. Tirín. Pipo, 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 pipo. Otro área, chavales. Perdón, disculpen. Outplayed. Claramente jugó muy bien mi rival. Se merece ganar. Para nada es free win. Y es con duplicados, además. O sea, versión muy anti-agro. Que contra versiones más codiciosas tipo Highlander perdería. Y ya está. Y el druida daño de hechizos es un horror, pero como pone en vereda a este tipo de mazo de guerrero, pues por eso es por lo que creo yo que Blizzard lo ve aceptable y no nerfea la bebida de mago con la que hace todo el OTKS de 100.000 daños y todo eso. Así es que bueno, pues nada. Y Sonia no es nerfeada porque así el escorpión de acerita y Balú infinito puede ganar a estos guerreros. Supongo. Si no, no lo entiendo.
Honestamente no sé bien qué hacer. Esto todavía no termino yo de ver en la quinta esencia. El grito de batalla me parece demasiado malo. Y la persona que ha compartido esta lista, 267 de leyenda con el deck. Me gustaría muchísimo ver sus partidas y entender cómo lo consigue, porque yo no... Juego esto, el Demon Hunter de ayer, y nada más que perder, 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 perder. No sé si es que son mazos para metas con muchos mazos mazos anticontrol, tipo Pícaro y Druida. Y yo estoy en demasiado elo bajo, con lo que me enfrento más control. Y lo que tendría que jugar es anticontrol, justamente esos Druidas Pícaro. Si no, no lo puedo comprender. A ver, evidentemente esto solo por 2 daños ya no me motiva tanto. Poder de héroe supongo que lo hago porque es daño gratis, entre comillas. Esto ya es muchísima mesa, hueco para esto está bien, no quiero ser tan vulnerable al área. Pero es que fíjate, tiene muchísima vida todo el tiempo. Y si le bajo lo suficiente, no importa, jugará el Ciliax. Pum, pum. Pum, pum. Otro área, chicos. Perdón. Nah, esto es absolutamente ridículo. Y luego, carta codiciosa y ya está. 50 áreas, cartas codiciosas, outplayed. Sin más. Bueno, creo que voy a dejar de perder el tiempo, ¿no? Sacerdote, a ver qué tal. Desenfreno monta mola mucho. Lo que pasa es que quiero hacer algo los turnos anteriores, ¿no? No quiero estar demasiados turnos sin hacer nada. Esto va bien para matar muchos esbirros de early game del rival. Aún así prefiero hacer esto, el siguiente turno con esto, por si es control lento. Este nick es muy extraño, una vez más parece bot. Y ese esbirro supongo que es Highlander. Insisto que esto no termino yo de verle el por qué lo quiere jugar. A ver, esto la idea es que en el antiguo Ciliax, una sola de mana descuenta 2 el Ciliax. Pero es que esta versión es de después del nerfeo de Ciliax, ¿eh? No antes. O después, ya me estoy confundiendo. No, sí, es después del nerfeo de Ciliax. Así es que no sé, no entiendo. Jugar esto es lo mismo que jugar este. Así es que supongo que me espero el embestir para que sea más interesante más adelante. Esto llena mucho la mesa para que esto sea bastante más grande. Así es que diría que esto es mejor. Sí, todo apunta a que es Highlander. Bueno, no, esto es de lo otro. No tenemos por qué... No tiene por qué ser así. Esto supongo que es con el arma donde destaca más. Pum. Bolita. No sé si hacer trade. Nova me hace mucho daño. Un área, chico. Desenfreno ahora tiene buena pinta. Vale, me ha dado el azul el bastante lento. Con esto me confirma que es Highlander. Y desenfreno ahora mismo está muy bien. 4 o 3 perros es lo óptimo para sacar más estadísticas de esto. Mira, tenemos lo que hemos dicho, pero ahora no creo que me convenga nada hacer eso. Creo que es mejor hacer esto, que sale muy gordo. 3×4, máximo de stats. 3×4 o 4×3 es más que 5×2, o que 6×1, o que 2×5. Gorgonzormo. Mira, si él tuviese la mesa llena no sale. Interesante eso. Podemos hacer esto. Qué pena no tener algo que aproveche que tenga yo tanta mesa. Puedo probar a ver si me sale el de bufar Veida, que no está mal, tampoco es que sea una cosa increíble. Pero ya un turno más tarde Gorgonzormo. El de Aria también hace daño a mi mesa. Grifta no hay nada de... No. El de vida, vamos a buscar el de vida, supongo, sí. Aunque me quedo sin maná aprovechado incluso, ¿sabes? Nah, voy a hacer el Gorgonzormo y el arma. Me queda muy bien Gorgonzormo y arma. Importante el orden para evitar
para que pueda salir un bichito. Y aquí tradear está bien por tema de Nova, una vez más. Pero si me hace el área de 6 de maná, tradear es perder daño. No va... Venga, voy a tradear un poquito porque si no tiene... Si tiene el área de 6, igualmente ya hará un poco de daño. Pero si tiene Nova, mitigo muchísimo más. Me mantengo con mucha más mesa. Vale, está bien. Habría sido incluso mejor esto, pero vale. Sacer también está... Parece que está bastante débil hoy día. Ah, eso nada más. Nah, este tío está fuerísima, ¿no? Está bastante fuera. Lo mejor es que haga este. ¿Hay posible letal con otra combinación? No lo sé, no creo. Esto se moriría. Vamos a ver. 3 por 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está muerto. Bueno. Chavales, no jugó área. No jugó área. No sé. Honestamente, yo ya solo sé que no sé nada. Nueva partidita. Paladín. Es que lo del pescado del día sigo sin verlo. Esto me lo quedo siempre, lógico. Esto no parece tan fuerte. Gorgonzola mejor. Otros costes uno mejor. Vale. El pescado del día. Sigo sin verle yo la quinta esencia a la carta. Vale, buena curva. Bueno, curva decente. Porque esto no es tan bueno en turno 2 y esto es un poco débil en general. Muy buen value, pero tampoco tan increíble. Pero lo bueno es que juego algo. Eso es lo importante. Interesante. No, mejor esto directamente. La pregunta es, ¿trade? ¿Trade? A ver, skin básica no dorada, dorso básico. Huele a Flood Paladin. Flood Paladin lleva mano de Adal. Vamos a tradear. Vamos a tradear, sí. Es handbuff, sí. Vale. Ok. Esto, en esto y esto. Con este además. Tiene buena pinta. Y curva bien, como poco. A ver qué tal. Vale, podemos atracar. Él tiene que perder un turno en jugar el arma. Eso es bastante bueno. Aún así la moneda le viene muy bien. Debería de hacerla. ¿Sabéis qué mazo no le afecta a que tu rival juegue áreas? Handbuff Pala. ¿Por qué? Se dedica a cargar. Cuando con cargar puedes matar al oponente o con daño de hechizo directamente, como hace el druida, pues ya no tiene esos problemas que yo he tenido, ¿no? Vale, vamos a hacer esto. No gano gran cosa tradeando. Él mataría... Bueno, puedo hacer esto así. Pierdo solo un daño a cabeza y se va a sanar. Y me evito sorpresas, ¿no? Sí. Bueno, doble trade aquí tampoco lo veo mal, pero... Es mejor... Creo que es mejor no tradear por tener mayor número de tokens para hacer a la vuelta esto en este, ¿sabes? El arma un turno tarde. Supongo que es que le daba miedo el 1-4. Le daba la típica ansiedad. ¿Serpientes? Nope. Loro. Loro el próximo turno estará bien. Vale, pues vamos al lío. 5 tokens, muy bueno. Y último aliento. Tradevalue. Podría ir face. Esto, a ver. Es que tiene robo de vida. Está bien matarlo. Y como tengo último aliento, podría salir un segundo embestir. ¿O bufador? Sí, el lobo temible alfa. Vale, aquí no gano nada tradeando, así que voy face. A ver, esto no está mal. Nada, si mata a este me da igual. Quiero ya ir a pegarle. Pero sí, como tenía robo de vida, matarlo estaba bien y si salía un embestir o un bufador, por eso que me aprovechaba. De hecho, posicionado mal, ¿no? Tenía que haber planeado desde el principio y ponerlo aquí
Por si salía el lobo. O aquí, incluso. Pero bueno, eso ya es planificación nivel Dios. Si jugase muchísimo este deck continuamente, sí tendría eso siempre en cuenta. A ver si sale el águila, que me bufe este. Buscador de oro. Un bufador molaría. Sentid este ritmo sanador. Y embestir, robo de vida, embestir, robo de vida. Piro, pipo, 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 pim. Supongo que debería de matarlo todo. Temblores vivificantes. Esto, el 2 en área, no me aporta nada. Es el daño de 3 en todo caso. Tradear primero para ver qué sale. El 3, el control mental está bastante bien. Sí, sí. Ah, no, no, control mental es Grifta. Vale, aquí está, 3 de daño. Congelar, invocar, 2 a todo. Congelar a este podría ser útil. No lo tengo claro. Buah, este es muy incómodo ahora matarlo. El 2 en área me ayuda a matar esto. Pero pierdo mucha vida de todos mis minions, cosa que tampoco es grave, ¿no? Creo que prefiero el minion y ya. 3 daños. Ah, es verdad, esto se repite, pero con objetivo aleatorio, ¿no? A ver cómo va esto. Para sorpresa de nadie... Bueno, tengo muchos minions. Es verdad, no me acordaba que la poti se iba a repetir. Claro, si esto siempre fuese efecto positivo, no con los 3 de daño, entonces ya es más interesante. Pero bueno, no está mal, supongo. Aunque tendría que haber jugado este con el 3-3 en vestir. Creo que era mejor. No es que haya sido horrible, pero... Pero bueno, aquí muchísimo bufo. El robo de vida es muy durillo. Seguimos teniendo muchísima mesa, ¿eh? A ver qué tal. A ver qué tal. Lo único que este, por ejemplo, puede hacer tradevalue ahora, claro. Tradear habría estado bien. Pero bueno, como estaba con el tema de la poti, ya la cuerda me comía. Algo para declarar. ¡Anda! Esta carta que va muy orientada al druida, pues a mí también me está haciendo daño. Esto también me hace daño. Madre mía, todo es un desastre. Quiero matarlo todo menos esto. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene robo de vida. Earface no va a funcionar. Y tiene la mano llena. Robar hoy día está muy gratis. Todo mal es sal. Todo mal es sal. Sí, esto es muy mala pinta. A ver, si me pongo aquí a tradear no voy a ganar nunca. La cuestión es... Este trade supongo que es decente. Pero claro, tiene tanta vida que ya ponerme ahí full face duele una barbaridad. ¡Qué desastre! Cuestan 3. Cuestan 3. Madre mía, esto hasta al cazador le hace daño. Dios mío. Con agramar, matar y tal. Bueno, vídeo de por qué Hunter está tan mal. Y por qué me baitea tantísimo la gente que sube en HS Replay mazos. Mazo en top 200 de leyenda. Un mazo full freestyle que no te ves casi nunca. Voy a probarlo a ver qué tal. Efectivamente es una mierda. No sé cómo esa persona le ha ido tan bien. ¿El otro en vestir robo de vida? Ah, vale, perdón. Hace bien en ir tradeando. Tito, tito. Me he forrado. Genial, para que todo me cueste 2 cristales más. Supongo que debo de full trade. A ver si sale algún investir. Ah, mira, el lobo, lo que comentábamos. El famoso lobo.
Doble lobo. Y vamos a tirar esqueleto bovino. Es gracioso porque mientras que me lo vaya matando no se... va resucitando continuamente a no ser que mate a los dos lobos. Segundo arma. No tiene más robo de vida, a ver qué tal. El magnetizar creo que le perjudica si él quiere seguir jugando defensivo. Esto me sigue molestando mucho. Por ejemplo, un Clean Plus aleatorio podría ser interesante. Pero ya no le puedo matar eso. Agramar... Buah, es que esto además tiene robo de vida, claro. Sigue bailando. Tiene más 2 manás. Me está reventando esta carta, os dais cuenta, ¿no? Pero me está destruyendo por completo. Full Face creo yo que sigue siendo la única opción viable aquí. Aquí pelear mesa no va a funcionar. Puede que me mate el próximo turno él a mí. Destruido por esta carta. Esta carta, que es de la nueva expansión también, es lo único que añade nuevo el Handbuff Paladin. Mecánica, no dejar jugar al rival. Divertido. Supongo que ya tiene letal con cargares. Leroy Jenkins o el pirata de cargar. Ya está. Y por supuesto BM. Como no podía ser menos. Porque ya sabes. Si no haces BM te quitan el carnet de pleb. Y te tienes que poner un doso que no sea el básico el de jacar. Vale, funciona así. ¿No lo sabíais? Vale, vamos al lío. Este arma viene muy bien más si es contra piratas. Esta carta está muy fuerte de mano inicial. El Parque de la Selva me parece brutal, más si me quedo desenfreno artillería y ejido. Me gustaría quedarme toda esta mano, aunque que esto pongan tan bajo keep win rate me pone un poco nervioso, pero... le veo mucho sentido. Sobre todo por el matchup que es, que somos los dos muy a mesa. Así es que... tengo una mano que me gusta contra un matchup full mesa. Si pierdo esto... certifico que este mazo... Demon Hunter... ¿Dragones? ¿Demon Hunter dragones? ¿Qué? ¿Cómo? Primera vez que veo esto en Demon Hunter. A ver, esto es muy America Style, la verdad. Pero esto de turno 1 ya yendo primero, me va a matar, ¿eh? Es que lo veo venir. Es que lo veo venir. Veo mi muerte inminente. Estoy por hacer como hemos hecho con el brujo. Primero esto y luego esto. Por ir limpiando ya. Porque esto se muere con poder de héroe. Sería plantearlo muy lento. Y esta carta es que presiona muchísimo de turno 1, ¿no? Es lo que hace que Druida sea tan brutalmente fuerte a tempo. El kit de dragones en early game muy bueno. Vale. Voy... a ver. Cosas. Me gustaría esto dejármelo para el próximo turno. Y pegar sería lo óptimo. Pero voy a tragar mucho daño si hago eso. El Hozen me hace mucho daño. Pero es lo mejor si tiene Hozen. Contra Hozen es el mejor play, sí. Vamos a hacerlo. Hozen marrullero. Sí, duele, pero creo que es lo correcto. Aparte, mucha más mesa viva para que esto sea más fuerte. Aquí el ser segundo en Mirror de agro, muy duro. Y probablemente él tenga mejor calidad de cartas que yo. Aunque justamente esto y esto en este match tiene que ser muy bueno para countearle. Si no hace Hozen, lo veo bastante ganable esto. A ver qué tal. Como haga el 1-4 de pirata, de los cocos, me voy de la vida, ¿eh? Me voy absolutamente... ¿Qué dragones tendrá? Es que no lo entiendo. ¿Amalgama? No sé, no entiendo. ¿Amalgama dragón y pirata? Si no pierdo por área, pierdo por freestyle, ¿no? Risa nerviosa por 200. Vale. El pescado del día... lo único... es curioso. El pescado del día no me gusta, excepto por esto.
O sea, se autojustifican entre ellos. Mira, tradea, vale. Ve venir esto. Mira, salió. Perfecto. Para adentro. De hecho, funciona muy bien. Sí, 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 sí. Para adentro. Y pego y uso ubicación. Vale, vamos a ser optimistas con que este se muere y este le da un hit al menos. Sí, creo que está bien. Y tradear primero, el problema es que pierdo un golpe de esto. Así es que... Perfecto, está bien. O sea, si hubiese tradeado primero, perdía un golpe que es el que ha tragado este de más. Indiferente. Vale. Primera vez en el que esta carta y esto se siente bien. Tampoco una cosa loquísima, pero se siente bien. Y esto está muy bien preparado para estar muy fuerte el próximo turno. 3 o 4. Al siguiente turno tendría muchísima mesa para tirar esto y posiblemente esto. Pinta bien, pinta bien. Cría de luz estelar, es verdad. Ese es el dragón activado. Ese kit de dragones lo veo un poco freestyle. Y pues, pese a que hemos sido segundos y que su turno 1 y 2 ha sido fuerte, espero que el freestyle me haga ganar. Mira. Mira. ¡Bro! ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? Demon Hunter Dragones. Outplayed. No sé, no entiendo. Vale, esto es buenísimo. Aquí no tengo ningún beneficio claro por tradear. Más allá de evitar áreas. Cosa que si tiene un área este mazo, con dragones y piratas, yo ya desinstalo el juego, ¿vale? Así es que no voy a tradear nada. A matarle. Más dragones. Ok. Supongo que mi MMR ha bajado lo suficiente, sí. Vale, y esto es brutal porque hacemos esto. Pipa, 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 pim. 6 proyectiles. Ciliax, que no puede bajar más de maná el nuevo Ciliax. Trade. Cabeza, cabeza. Letal. ¡Hemos ganado! ¡Bien! Bien, claramente hemos ganado contra los mazos que eran más débiles. Demon Hunter, dragones. Y sacerdote control, que está bastante debilucho, pese a que es a control. Así es que bueno. Pues tenía expectativas con este mazo y han sido brutalmente aplastadas. Esperaba que fuese mejor, porque en su momento este mazo era muy fuerte. Pero al menos en mi elo... En el elo de Diamante Leyenda yo creo que Hunter está muy mal. Muy, muy, muy mal. Si te encuentras... Si estás en un meta en el que hay mucho druida y pícaro, vale. Pero eso sería meta de high elo, de leyenda alto. En un meta en el que haya una cantidad media alta de guerreros y caballeros de la muerte Rainbow, diría que es injugable cazador. Porque te destruyen con las áreas. Son muy efectivos limpiando esos dos mazos. Así es que bueno, diría que ese es el diagnóstico. Aunque haya perdido contra Paladín, porque Paladín simplemente es que está muy fuerte, es el mejor mazo estadísticamente hablando, aunque no se juegue mucho. Y no se juega mucho porque es que es el mismo mazo de hace varias expansiones y es muy monotema, totalmente consentido. Y luego, bueno, sí, el Brujo Pain, que área también. Las otras 2 derrotas contra Guerrero. Así es que eso. Pues nada, yo qué sé, al menos hemos probado cartas de la nueva expansión, que es lo que importa, ¿no? La hemos visto en acción. Ya estamos viendo también en parte por qué Hunter no está destacando tanto, porque sus cartas nuevas, incluso cuando las combas no se sienten rotísimos, está bien, ¿vale? Pero comparado con lo que hacen tus rivales, no está roto, ¿vale? Se ve roto si tu rival te juega dragones siendo Demon Hunter. Que ya me diréis ¿qué dragón tiene Demon Hunter? Es que creo que ninguno. Dragón. No tiene dragones Demon Hunter, no lo entiendo. Pero bueno, en fin. Pues eso. Nada más, gente. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Si así ya sabéis, apoyadlo con un me gusta. Y espero veros en la plataforma morada esta tarde. Hasta otra, chavales. Tu mundo está condenado.